¿Cómo están, chiquillos, chiquillas? Vamos a comenzar nuestro quinto día de devocional. Miren, vamos a pensar que hemos llegado al quinto día. Pero bueno, el Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido poder seguir estudiando el saludo de Pablo a los romanos, ¿no es cierto? En la carta que él le escribió a los cristianos en Roma. Entonces, vamos a iniciar y lo primero que vamos a hacer para empezar con nuestro devocional es orar. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de un día más poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros, Espíritu Santo, dándonos a entender y ayudándonos a comprender las escrituras. Señor, examina nuestro corazón y ayúdanos a ser agradecidos de poder recibir esto que tú nos has dado, que son palabras de vida eterna, que son palabras que nos van a ayudar de aquí hasta la eternidad, Señor. Te damos gracias porque podemos poner nuestra mirada en ti y no en cosas pasajeras. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, chiquillos, hoy nos toca el versículo 5. Estamos, ¿no es cierto?, estudiando Romanos 1, versículos del 1 al 7. Y vamos a recordarnos que quedamos, ¿no es cierto?, en el 4, donde veíamos cómo actuaba de alguna manera o cómo el versículo nos dejaba reflejado. El versículo 4 nos dejaba reservada, nos dejaba demostrado que estaba la Trinidad presente en todo el plan de esta buena noticia que nosotros definimos ya como el Evangelio. Vemos a Dios, vemos al Espíritu Santo y vemos a Jesús, ¿no es cierto? Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo. Los tres autoridad, con la autoridad que solamente puede ser ejercida, con la autoridad y el poder que solamente puede ser ejercido por Dios. Un Dios en tres personas y dando evidencia, ¿no es cierto? Tomándose de la mano del versículo 3 que daba evidencia de la veracidad, ¿no es cierto?, de la resurrección de el Hijo y que lo mostraba como prueba fehaciente de la obra de Jesús aquí en la tierra, o como lo dice el versículo 3, en su vida terrenal. Entonces continuamos analizando el versículo 5 y así que lo vamos a leer y luego vamos a ir meditando y reflexionando en él. Y dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará, lo cual dará gloria a su nombre. Ok, ¿qué partimos haciendo siempre? Que en realidad es una costumbre que tengo yo se la estoy compartiendo. Quizás ustedes a lo mejor tendrán eh, otra forma de partir un texto o un devocional. ¿Qué es lo que partimos haciendo? Buscando aquellas frases, ideas, ¿no es cierto?, o conceptos que no nos son conocidas. Entonces, por ejemplo, a mí una de las que me llamó la atención es gentiles, que creo que es importante para poder comprender el texto. Creo que acá esta frase también es interesante por medio de Cristo. Creo que también marca ahí un tema especial. Dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, está hablando de él, nosotros, ¿cierto? Y de los otros apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos. Es interesante preguntarse, ¿qué es lo que Dios ha hecho? ¿Cierto? Lo que Dios ha hecho
por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ya, aquí hay cosas que son bastante interesantes, hay que decirlo. Eh, Fíjense que yo estaba leyendo el mismo versículo, pero en la Reina Valera, y debo reconocer que me gustó un poco más, en este caso, la versión de la Reina Valera, porque dice lo siguiente: ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Creo que esa palabra gracia, que de alguna manera, como hemos dicho varias veces, la NTV lo que trata de hacer es entregarnos el texto masticado, ¿no es cierto?, para hacerlo más entendible. Entonces, en ese sentido, eh, creo que omitir la palabra gracia puede ser un poco contraproducente, pero se entiende. Acá en la NTV se entiende la definición de gracia o lo que quiere decir la gracia. Eh, Porque nosotros entendemos por gracia, aquí vamos a poner esta gracia que recibieron los apóstoles. Vamos a poner aquí gracia. ¿No es cierto? Es un regalo inmerecido, la gracia de Dios. Entonces, vamos a marcar acá, dice, por medio de Cristo, nos ha dado a nosotros como apóstoles privilegio y autoridad de, privilegio y autoridad de anunciar. Esta palabra también es importante. Nos ha dado. Entonces, la clave del Evangelio, de esta buena noticia, es Cristo. Cristo es la clave, la llave que nos permite poder conocer y entender el Evangelio. Este Evangelio que, como bien lo dice Pablo en este saludo, ha sido prometido desde un inicio, desde el inicio del mundo. Ha sido prometido el Evangelio y entendemos en este mismo texto que el Evangelio trata de Cristo. Por lo tanto, Cristo es la llave. Es en Cristo que nosotros somos salvos por gracia. Nosotros somos salvos por gracia. Creo que esa palabra que dice la NTV acerca de de lo que Pablo está declarando acerca de los apóstoles es bastante importante. Este privilegio de poder anunciar, y no solamente anunciar, sino de poder ser salvos mediante la gracia de Dios. Porque la salvación no tiene un costo para nosotros, tuvo un costo para Cristo, que fue su vida. Y por eso, y gracias, y por medio de Cristo, como lo dice el texto, por medio de Cristo nosotros hoy hemos sido salvados, y no solamente eso, sino que tenemos el privilegio y la autoridad de anunciar la buena noticia por todas partes, incluso a los gentiles. Entonces, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son los no
Los gentiles son los no judíos. ¿Qué es lo que ocurre, chiquillos, chiquillas? Ocurre que los judíos pensaban que el Mesías iba a ser un libertador político-militar y que el privilegio de tener un Mesías iba a ser exclusivo para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. Pero yo los quiero invitar para que ustedes puedan complementar este devocional a que vayan al canal de YouTube de nuestra iglesia, ¿no es cierto? Iglesia Unión Cristiana, y vean la serie acerca de Ruth, en una serie que se está dando ahora. En esa serie ustedes se pueden dar, el libro de Ruth, para los que no sepan, es un libro que está en el Antiguo Testamento, lo pueden ver en sus Biblias, es muy cortito, lo van a leer en un par de minutos, muy corto. En esa serie Dios nos muestra, es un ejemplo, hay varios, cómo personas que no eran nativas de Israel, que no eran judíos de nacimiento, eh, Dios los aceptó como parte de su pueblo. Y Pablo aquí nos está mostrando que dice que ellos tienen el privilegio, los apóstoles tienen el privilegio y la autoridad por medio de Cristo de anunciar a todas partes, ¿no es cierto? Incluso a los gentiles, lo que Dios ha hecho por ellos. O sea, a los que no somos judíos de nacimiento. Bueno, la carta de Romanos muestra increíblemente cómo Pablo es, y que él también lo dijo en otras oportunidades, cómo él es el apóstol de los gentiles, el apóstol enviado a predicarle a aquellos que no son judíos de nacimiento. ¿Y qué es lo que el Señor hizo por los apóstoles, por los gentiles y por todos sus hijos en realidad? Porque esta parte que dice lo que Dios ha hecho por ellos, ¿qué habrá sido? ¿Habrá sido darles riquezas? ¿Habrá sido darles buenos trabajos, buenas familias? Dice que el privilegio y la autoridad de anunciar a los gentiles, estamos hablando, ¿no es cierto? Venimos hablando acerca de la buena noticia, lo que Dios ha hecho por ellos a fin de que crean, a fin de que, ¿no es cierto?, crean en Él y lo obedezcan. Y fíjense que adorar a Dios no significa que nosotros vamos a recibir eh, cosas materiales. Confiamos en un Dios que provee, sí. Pero lo principal de creer en Cristo es que le vamos a dar gloria a su nombre. La palabra gloria, pueden buscar ahí muchos significados, pero algunos, por ejemplo, es representación o reflejo. Reflejo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que lo que nosotros, que el hecho de que nosotros creamos en Dios y lo obedezcamos, ¿no es cierto? Seamos fieles a los mandamientos que Él nos ha pedido que nosotros obedezcamos, eso será un reflejo, o sea, cuando ellos vean las cosas que nosotros hacemos, ellos verán a Dios y ellos verán que el reconocimiento, porque esa es otra palabra también que podemos poner aquí, que es reconocimiento, que también deriva de la gloria de Dios. No, y lo vamos a dejar ahí. 1, 2 y 3 puntitos. Reflejo, reconocimiento, se la va a llevar Dios, no los apóstoles. Por ejemplo, en este caso está hablando Pablo y él dice que para él como apóstol es un privilegio.
se siente privilegiado de que Dios lo haya elegido y que le haya dado autoridad de anunciar. Anunciar también es predicar. Predicar, ahora, predicar. ¿No es cierto? De predicar por todas partes. Ahí le vamos a poner otro color para que vayamos separando un poco eh, las ideas, los conceptos, ¿no es cierto? Va, me equivoqué. Este era más largo. Por todas partes, ¿no es cierto? De predicar por todas partes a los no judíos lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Qué hizo por ellos Dios? Vamos a poner aquí salvación. Es lo que se anunció desde el inicio. Y todo esto es por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Entonces, por medio de Cristo, ¿qué ha pasado? Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, está hablando de ellos, de la autoridad apostólica, el privilegio y la autoridad de predicar. Esto es, todas partes, puede ser todo el mundo, por todo el mundo. Todo el mundo. Por todo el mundo, a los no judíos, lo que Dios ha hecho por ellos, o sea, la salvación que Dios ha hecho por ellos. ¿Con qué fin? De que crean y de que le obedezcan. Este es un amor voluntario. Voluntario. ¿Y qué tipo de amor es? Es un amor que nace, yo no obedezco por temor, sino que al recibir el amor y esta gracia inmerecida, yo en agradecimiento, yo obedezco al ver la autoridad de Dios, porque eso que se refleja en mi vida es un reflejo de Dios, es un reflejo de Dios, es un reconocimiento y es una exaltación. A su nombre, al nombre de Dios. Entonces nosotros vemos que este reconocimiento, este privilegio de predicar que se nos ha dado por gracia, porque esto no lo merecimos. O sea, ¿qué mérito tenemos de que Dios nos haya dado el privilegio de ser sus hijos, que nos haya dado el privilegio de predicar y anunciar por todo el mundo lo que Dios ha hecho por nosotros? Y esto es importante de meditarlo, de pensarlo, de cuestionarlo. Porque a veces se nos olvida que esto es por gracia y entonces empezamos a llevar una vida de tratar de obedecer los mandamientos de Dios y nos olvidamos que es por gracia, chiquillos, porque si no es por medio de Cristo, ninguno de nosotros puede cumplir la ley que el Señor ha dejado. Es por medio de Él, es en Cristo, en su gracia, que Él nos ha dado el privilegio de ser llamados sus hijos. La gracia de Dios ha llegado a nuestras vidas y esa gracia se refleja en tener el privilegio y la autoridad de anunciar, de predicar a todo el mundo y por todo el mundo que por medio de Él nosotros hemos sido salvados y tenemos el derecho de ser llamados sus hijos. Y todo lo que nosotros hacemos es únicamente para reflejarlo a Él, para que lo reconozcan a Él y para que lo exalten a Él, no a nosotros, sino para exaltar el nombre de Dios.
Dios merece ser exaltado, no nosotros. Si nosotros nos llevamos la gloria, estamos dejando a Dios en un segundo plano, en un segundo lugar. Es Él quien se merece el reconocimiento. Es Él quien se merece toda la gloria. Todo ser. Si yo tengo que reflejar a alguien, si yo las cosas que el Señor me ha pedido que haga, el ser generoso con otros, el ser servicial con otros, el poder amar a otros, ha sido exclusivamente porque el Espíritu Santo ha transformado nuestra mente, ha transformado nuestro corazón. Pero no es para que digan, oye, ese reconocimiento se lo lleva el Pablo, se lo lleva el Juan, se lo lleva Pepito, se lo lleva cualquiera. No, eso, eso poco que ven de nosotros, los hijos de Dios, todas esas cosas, comillas, buenas que nosotros hacemos, no son porque nosotros podamos hacerlas, sino es porque Cristo, por medio de su gracia, nos ha permitido que nosotros podamos amar a Dios y por medio de Él nosotros le reconocemos, le reflejamos y le exaltamos. Eso es parte de darle la gloria a Dios. Es muy importante este texto y es muy importante entender también cómo nos llama a predicar el Evangelio, a hablar de Dios. Y hoy, más que nunca ahora que vemos que el mundo se desespera ante una pandemia, o incluso gente que la mira con indiferencia, pero hoy más que nunca están dadas las condiciones para que nosotros, cuando tengamos la oportunidad, podamos predicar el Evangelio, porque es un privilegio, chiquillos, para todos nosotros. Y vayamos sin miedo, porque vamos con la autoridad de Dios, porque es por medio de Cristo que se nos ha dado ese privilegio y esa autoridad para hacerlo. Entonces, vayamos sin miedo. ¿Qué nos habla el Señor sobre este texto? Es que las cosas las hacemos por medio de Él. Es Él quien nos ha dado por gracia todo lo que tenemos y nos ha dado por gracia principalmente la salvación, que así como nosotros hemos recibido esa gracia salvadora, también tenemos el privilegio de poder predicar el Evangelio. Y tenemos que ir sin miedo, no confiando en nuestras habilidades, sino confiando en que también se nos ha dado autoridad. El Espíritu Santo nos ha dado autoridad para anunciar a todo el mundo lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque cuando nosotros prediquemos, el Señor va a revelar quiénes son sus escogidos, quiénes son sus hijos. Y una vez que nos hemos vuelto hacia Dios, por amor, obedecerán a Dios. Y todo lo que nosotros hagamos, a consecuencia de la obediencia que o sea, a consecuencia de haber obedecido a Dios, todo eso debe ser un reflejo, un reconocimiento y una exaltación al nombre de nuestro Señor. Los invito a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de devocional. Por gracia, porque tú nos has dado gracia, Señor, un regalo inmerecido. Ayúdanos, Señor, y danos la valentía, Espíritu Santo, de poder predicarles a otros. No para que nosotros seamos reconocidos, sino para que la gloria sea dada a ti. Que seamos un reflejo tuyo, que te podamos reconocer y que el mundo exalte tu nombre. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.